El sol, implacable y dorado, se derramaba sobre las cumbres andinas. Aquel 26 de agosto de 2025, el arqueólogo Dr. Aris Thorne, un hombre cuya reputación estaba construida sobre los cimientos de civilizaciones olvidadas y artefactos imposibles, sentía la altitud como un peso sobre sus hombros. No era el cansancio físico lo que le oprimía, sino la abrumadora sensación de estar pisando un suelo sagrado, un lugar donde el tiempo mismo parecía haberse detenido para rendir pleitesía a los dioses de la montaña. Machu Picchu se desplegaba ante él no como una simple ruina turística, sino como un enigma viviente, un coloso de piedra que guardaba secretos que ni los siglos habían logrado erosionar. Thorne no buscaba lo evidente, su obsesión era lo que yacía oculto, lo que las guías de turistas omitían y los historiadores temían admitir. Su viaje no había sido impulsado por la fama ni el reconocimiento académico. Lo que lo había traído hasta este santuario en el cielo era un fragmento de un mapa antiguo, un trozo de pergamino que había adquirido en un oscuro mercado de antigüedades en el Cairo. El mapa mostraba una sección de Machu Picchu que no aparecía en ningún registro oficial. Hablaba de un valle de los susurrantes, un enclave funerario reservado para aquellos a quienes ni la muerte podía silenciar por completo. Era una leyenda, un cuento para asustar a los niños, según sus colegas, pero para Aris Thorne era el próximo capítulo de su peligrosa y solitaria búsqueda de la verdad. Mientras caminaba por los senderos empedrados, observaba a los turistas con una suerte de piedad. Se tomaban fotos, sonreían, ignorantes del pulso oscuro que latía bajo la tierra. Thorne, en cambio, sentía una vibración casi imperceptible, una estática en el aire que le erizaba el vello de la nuca. El mapa lo condujo a un sector remoto detrás del Intihuatana, la piedra que ata al sol. Allí, donde la montaña se mostraba más salvaje e indómita, una formación rocosa masiva parecía desafiar la lógica geológica. Según las cartas modernas, no había nada más que un precipicio. Pero el pergamino de Thorne insistía en la existencia de una fisura, una entrada oculta por la perspectiva y la vegetación. Con el corazón martilleándole en el pecho, Aris comenzó a explorar la pared de roca, sabiendo que estaba cerca, que la entrada a su obsesión estaba a solo unos pasos. La noche caía rápidamente, envolviendo la ciudadela en un manto de sombras púrpuras. El frío de la montaña se intensificaba, pero no era un frío natural, tenía un filo. Fue entonces cuando la encontró. Una grieta casi invisible, no más ancha que un hombre, oculta tras una cortina de enredaderas y musgo. La abertura despedía una corriente de aire gélido, un aliento fétido que olía a tierra estancada, a polvo de siglos, a algo vagamente orgánico y en descomposición. Era el olor de una tumba, pero una tumba que nunca había sido perturbada, un santuario de la muerte sellado y olvidado. La emoción del descubrimiento luchaba en su interior con un instinto primordial que le gritaba que diera media vuelta y huyera. Con la ayuda de su linterna, se adentró en la fisura. El pasaje era angosto y descendía en un ángulo pronunciado. Las paredes estaban cubiertas de extraños grabados que no se parecían a ningún estilo incaico conocido. Después de lo que parecieron horas, el túnel se abrió a un pequeño valle, un anfiteatro natural rodeado por paredes de roca escarpadas e infranqueables. El aire aquí era pesado, inmóvil. En el centro del valle, bajo la pálida luz de la luna filtrándose desde arriba, se erigían varias estructuras funerarias de piedra, como centinelas silenciosos. Y dentro de ellas, envueltas en finos textiles que el tiempo apenas había dañado, estaban las momias. No eran como las momias que había estudiado en los museos. Estaban dispuestas en círculo, sentadas, con las rodillas pegadas al pecho y las manos atadas a la espalda. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror. Sus mandíbulas estaban dislocadas. Sus ojos vacíos parecían mirar fijamente a un punto en el centro del círculo. Al día siguiente, Aris regresó a la pequeña comunidad de Aguas Calientes, el pueblo base de los exploradores de Machu Picchu. Su excitación era palpable, pero mantuvo la ubicación exacta en secreto. En una cantina local, tomando un mate de coca para el mal de altura, mencionó vagamente su descubrimiento a un anciano guía llamado Mateo, cuya piel curtida parecía un mapa de las montañas. Buscaba corroboración, alguna leyenda local, las extrañas momias con las manos atadas, los rostros de pánico. La reacción de Mateo no fue la que esperaba, solo un miedo profundo que transformó su rostro. El anciano dejó caer su taza. Sus manos temblaban incontrolablemente.
Usted no debió ir allí, señor, susurró Mateo. Ese no es un lugar para los vivos. Es el Valle de los Castigados, donde exiliaban a traidores y hechiceros oscuros. No los mataban. Los momificaban en vida, atando sus manos para que no pudieran lanzar sus maldiciones, dislocando sus mandíbulas para que no pudieran pronunciar sus conjuros. Los dejaron ahí, atrapados entre la vida y la muerte, para que su sufrimiento alimentara a la montaña y protegiera la ciudadela. La convicción de Mateo era absoluta. Aris intentó desestimar las palabras como superstición. Son solo restos, Mateo. Son artefactos históricos de un valor incalculable. El anciano negó con la cabeza. No son restos, son prisioneros. Y usted, al abrir su tumba, ha roto el sello que los mantenía dormidos. La luna llena se acerca. Cuando su luz bañe el valle, ellos despertarán, no para vivir, sino para cazar. Su hambre de vida es infinita, y arrastrarán a cualquiera que se acerque a su maldito reino. La advertencia resonó en la cantina y silenció las conversaciones. Los locales se persignaron y miraron a Thorn como a un portador de peste. La soberbia académica de Aris se impuso. ¿Huir por un cuento de viejas? Jamás. Descartó la advertencia como mito. Esa noche, preparando su equipo para una nueva incursión, sintió una punzada de duda. El viento traía susurros y lamentos entre las hojas. Lo atribuyó al cansancio y a la altitud. La noche cayó como un sudario sobre el santuario inca. Aris, desoyendo el pánico creciente en el pueblo y las súplicas de Mateo, decidió acampar cerca de la entrada de la grieta. Montó una pequeña tienda, encendió una fogata cuyo calor parecía ser devorado por el frío antinatural de la montaña, y se sentó a revisar sus notas. Una luna llena, anormalmente grande, y de un pálido tono rojizo, ascendió en el cielo, proyectando sombras largas y danzantes sobre las antiguas piedras. Al filo de la medianoche, un sonido lo sacó de su concentración. No fue un sonido fuerte, sino un crujido sordo, como el de madera vieja y seca rompiéndose. Provino de la dirección de la grieta. Agarró su linterna más potente y apuntó hacia la oscura boca en la roca. Al principio no vio nada, solo la oscuridad impenetrable. Pero entonces escuchó otro crujido, más cerca esta vez. Y luego otro. Eran los sonidos inconfundibles de articulaciones anquilosadas, moviéndose después de siglos de inmovilidad. Fue entonces cuando la primera figura emergió de la fisura. Se movía con una lentitud grotesca, arrastrando los pies como si cada paso fuera una agonía. Era una de las momias. Sus vendajes, antes inmóviles, se retorcían como si tuvieran vida propia. Sus manos seguían atadas a la espalda, pero sus cuerpos se contorsionaban de forma antinatural para poder avanzar. La luz de la linterna de Aris iluminó su rostro. La mandíbula dislocada colgaba abierta, emitiendo un gemido bajo y gutural, un sonido de sufrimiento eterno que parecía arañar el alma. Sus cuencas vacías, donde antes no había nada, ahora brillaban con 2 puntos de luz rojiza, un resplandor maligno que reflejaba la luna de sangre. El terror paralizó a Aris. Quería gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Quería correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. Detrás de la primera momia apareció una segunda y luego una tercera, emergiendo de las profundidades como una procesión de condenados. Las criaturas, los castigados, ignoraron a Aris. Se deslizaron por la ladera de la montaña con una agilidad espantosa. Sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales, desafiando las leyes de la física. Aris, liberado de su parálisis por una oleada de adrenalina, recogió sus cosas en un frenesí de pánico y corrió hacia el pueblo, balbuceando sobre momias andantes y un valle maldito. Los oficiales lo miraron con lástima y fastidio. Le ofrecieron agua y le sugirieron dormir. Buscó a Mateo. La casa estaba vacía, la puerta abierta. Entonces se escuchó el primer grito. No era sorpresa ni dolor. Era un alarido de terror puro. Cristales rotos. Un silencio abrupto. Las luces se encendieron. Las puertas se abrieron con cautela. La gente se asomaba, confundida y asustada. Algo afuera se estaba moviendo. El pánico se extendió como pólvora. Vio sombras moverse con rapidez inhumana en los callejones. Siluetas encorvadas y huesudas que desaparecían. Ladridos frenéticos de perros, chillidos agudos y luego un silencio repentino. Las criaturas despertaban. Su lentitud inicial había terminado. Impulsadas por hambre de siglos, cazaban con eficacia aterradora. El sello se había roto. La pesadilla había comenzado.
Y él, Aris Thorne, en su arrogancia, había sido quien había abierto las puertas del infierno en el corazón de los Andes. Las criaturas se movían como depredadores. Aris huyó con una imagen de ojos rojos y mandíbulas rotas grabada en la retina. El aire helado le quemaba los pulmones, y cada sombra parecía ocultar una abominación reanimada. Al amanecer, la luz del sol reveló una escena de desolación silenciosa. El pueblo de Aguascalientes parecía haber envejecido un siglo en una sola noche. No había cuerpos. Las criaturas no dejaban cadáveres. Solo dejaban rastros de su paso, señales que alimentaban una nueva y terrible clase de miedo. Las puertas de varias casas estaban arrancadas de sus bisagras, las ventanas rotas, y en el interior todo estaba revuelto como si un huracán hubiera pasado por las habitaciones. Pero lo más escalofriante era la ausencia. Familias enteras habían desaparecido. Un par de niños que solían jugar en la plaza simplemente se habían desvanecido. La policía local, ahora con los rostros pálidos y los ojos desorbitados, ya no se burlaba de la historia de Aris. El terror era real, tangible. En el suelo polvoriento y dentro de las casas violadas, encontraron un fino polvo grisáceo, como ceniza, y trozos de vendas antiguas y resecas. En la casa del panadero hallaron una marca de mano que no era humana. Dedos anormalmente largos y delgados, y una mancha aceitosa que parecía corroer la pintura. Era la firma del horror. El pánico se apoderó de la comunidad. Los turistas empacaron a toda prisa. Los locales se encerraron, atrancando puertas y rezando. El pueblo se convirtió en un lugar fantasma, paralizado por el miedo a la noche que se avecinaba. Sabían que las criaturas volverían. Aris Thorne se movía entre la gente como un espectro. La culpa lo consumía. Para ellos, él era el origen de la maldición. Solo podía observar impotente cómo la comunidad que lo había acogido se desmoronaba bajo el peso de una leyenda que él se había negado a creer. La segunda noche fue peor. El terror ya no era una sorpresa, sino una certeza anticipada. Con la caída del sol, el silencio sepulcral se apoderó de Aguascalientes. No había música, solo el sonido del viento y el murmullo de las oraciones. Aris, refugiado en la estación de policía junto a los dos únicos oficiales que no habían huido, observaba desde una ventana enrejada. Sabía que las criaturas volverían a bajar de la montaña. Sabía que la luna seguiría siendo un faro para su maldad. La espera era una tortura. No en una procesión lenta esta vez, sino como sombras veloces que se deslizaban por los tejados y los callejones oscuros, moviéndose con una coordinación aterradora, como una jauría de lobos espectrales. Sus gemidos ahogados eran ahora un coro discordante, una sinfonía de agonía eterna que resonaba en todo el valle. Golpeaban las puertas, arañaban las paredes, susurraban en un dialecto quechua muerto a través de las grietas. No solo cazaban para alimentarse de vida, cazaban para alimentarse del terror mismo. Segundos después, gritos desgarradores llenaron el aire, seguidos de un silencio abrupto y terrible. No había nada que pudieran hacer. Salir era un suicidio. Disparar les parecía inútil. ¿Cómo se puede matar a algo que ya está muerto? Estaban atrapados, testigos de una masacre que desafiaba toda explicación. El arqueólogo comprendió la verdadera naturaleza de la maldición. Los castigados no solo mataban, sino que arrastraban a sus víctimas a su reino de sufrimiento, convirtiéndolas en parte de su tormento eterno. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón infernal. La población de Aguascalientes disminuía con cada amanecer. Algunos lograron escapar, pero muchos quedaron atrapados. Fade. Después de casi una semana de asedio infernal, Aris Thorne supo que quedarse era una sentencia de muerte. El pueblo estaba casi vacío, y los pocos supervivientes estaban al borde de la locura. La comida escaseaba. La esperanza se había extinguido por completo. Durante la última noche habían intentado derribar la puerta de la estación de policía. Sus gemidos y arañazos resonaron durante horas como una promesa de muerte. Aris, junto con uno de los oficiales supervivientes, Ricardo, tomó una decisión desesperada. Intentarían llegar a la vía del tren y seguirla hasta salir del valle. Aprovechando las horas previas al amanecer, cuando la actividad de las criaturas parecía disminuir ligeramente, Aris y Ricardo se deslizaron fuera de la estación, pegados a las sombras. Cada crujido de una rama, cada silbido del viento les provocaba sobresaltos de pánico. El pueblo era un cementerio silencioso, un monumento a la arrogancia de un hombre. Mientras corrían por una callejuela,
Una de las momias apareció de la nada, bloqueando su camino. Se abalanzó sobre Ricardo con una velocidad cegadora y lo arrastró hacia la oscuridad. Aris no se detuvo a mirar, solo corrió, siguiendo las vías del tren, tropezando y con los pulmones en llamas hasta que los primeros rayos del sol le salvaron la vida. Llegó a un puesto de control ferroviario y se derrumbó frente a los guardias. Balbuceando una historia que nadie creería, el arqueólogo logró escapar. Las autoridades peruanas silenciaron la historia, atribuyendo el incidente a un gas natural. Aris Thorne fue desacreditado, su carrera destruida. Lo tildaron de loco. Hoy, 26 de agosto de 2025, Aris Thorne vive en la oscuridad, un recluso voluntario en una habitación anónima en algún lugar lejos de las montañas. Las noches son su peor enemigo. Cuando la luna está llena, no duerme. Se sienta en la oscuridad, temblando, reviviendo el crujir de los huesos y los gemidos ahogados. Ha intentado advertir al mundo. Ha escrito cartas, ha contactado a otros arqueólogos y a periodistas, a cualquiera que quisiera escuchar. Pero sus palabras son desestimadas como los desvaríos de una mente perturbada. El mundo ha elegido olvidar. Machu Picchu sigue siendo uno de los destinos más visitados, un lugar de belleza y maravilla. Pero el mal sigue allí. Las momias de los castigados no fueron destruidas. Simplemente regresaron a su letargo en el Valle Prohibido, saciadas por un tiempo pero no para siempre. Duermen, esperando. Hay lugares oscuros en el mapa, páginas arrancadas de los libros de historia, y leyendas que son advertencias disfrazadas. Hay verdades tan aterradoras que la humanidad ha conspirado para enterrarlas bajo tiempo y piedra. La arrogancia de creer que lo sabemos todo es la llave que puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas para siempre. Así que la próxima vez que mires una fotografía de Machu Picchu o camines por sus antiguos senderos, recuerda esta historia. Recuerda el Valle de los Castigados y las momias que no descansan en paz. Escucha atentamente el viento que sopla entre las ruinas. Podrías oír un susurro, un lamento ahogado que se arrastra desde las profundidades de la tierra. Porque el mal que Aris Thorne desató nunca se fue. Simplemente está durmiendo, esperando pacientemente su momento. Y hay secretos que es mucho, mucho mejor dejar enterrados.